Eso ocurrió hace más de 50 años, pero todavía lo puedo recordar como si fuera la primera vez que encontré un falso maestro de la Biblia después de convertirme al cristianismo. Yo era un estudiante de la Universidad de USF y recientemente había entrado a la fe en Cristo, y un conocido, sin saber en mi interés de la espiritualidad, me invitó a una pequeña reunión religiosa ahí en la escuela, dirigida e impartida por uno de los profesores de la universidad. Bueno, pronto me di cuenta de que yo no encajaba en ese ambiente, aunque no recuerdo todo lo que se dijo en esa reunión. Sí recuerdo con claridad lo perturbado que me sentía al no saber nada de Jesús. Era una reunión pequeña y digamos que bastante íntimo, que fomentaba el diálogo y los comentarios de todos los presentes, y prácticamente todas las personas que estaban ahí expresaban sus opiniones acerca de todo y sus pensamientos, todo mundo menos yo. La profesora notó mi silencio y, dirigiendo su atención hacia mí, me dijo: aquí hay una persona de la que no hemos oído nada. ¿Tú qué piensas? Y yo le respondí diciendo lo decepcionado que yo estaba de que no había escuchado nada sobre en esta junta sobre Jesucristo en la reunión. Y fue cuando esta maestra reveló su verdadera naturaleza de una falsa maestra, porque esto fue lo que dijo en respuesta a mi comentario acerca de Cristo. Dijo: bueno, en realidad no importa cómo llamemos a Dios, podríamos llamarlo estómago y eso no importaría. Bueno, no, yo pensé que le iba a caer un trueno encima, pero bueno, como se puede imaginar, yo nunca más volví a esa reunión, porque lo que yo sí aprendí ese día fue una lección muy valerosa, que cualquier creyente en Cristo, no importa que vamos a encontrar gente que parece ser muy religiosa y piadosa, pero hay mucha gente que son falsos maestros que se oponen a Cristo, a la Biblia y al mensaje del Evangelio. Y lo que aquella maestra me enseñó ese día al blasfemar contra Dios con esa absurda declaración de que no importa cómo lo llamemos, reveló la verdad sobre ella, que ella era una maestra falsa de la Biblia. Ahora, esta mañana, al continuar el estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado al pasaje en las Escrituras en el que Jesús reveló intencionalmente no solo los ciertos hombres que eran falsos, sino que reveló la verdad acerca de ellos y lo que estaba bajo esa falsa piedad. Y al hacerlo así, el Señor nos ha hecho un gran servicio, porque es muy fácil para los falsos maestros engañar al pueblo de Dios, que parecen ser como unos lobos cubiertos como unas ovejas, y creen ellos que estamos siguiéndolos, pero la escritura es muy clara para definir a un maestro de la Biblia, pero la escritura nos da muchas veces, nos advierte cómo protegernos de lo engañoso y lo peligroso que pueden ser, porque estas personas desvían las almas de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es un maestro falso? Un falso maestro es una persona que no está regenerada, es decir, no es un cristiano verdadero, se niega al evangelio de Jesucristo al enseñar a la gente un evangelio falso o un mensaje falso. El apóstol Pablo dejó muy claro eso en su carta a Gálatas, de los falsos maestros que proclamarían el evangelio de un modo diferente como a lo que él proclamó, en el cual Cristo, el hombre y Dios que murió en la cruz como sustituto que llevaba el pecado que murió por los pecadores y luego resucitó de entre los muertos, y por aquellos es como nosotros somos perdonados del pecado y así podemos ser considerados justos ante los ojos de Dios. Pero hay ciertos hombres que enseñaban a los Gálatas que la muerte de Cristo no era suficiente para la salvación y que además de creer en Jesús, necesitaban guardar la ley de Moisés para ser salvos. Sería como si alguien le dijera que usted no solamente tiene que creer en Jesús, pero también tiene que bautizarse si quiere ser salvo. Aquí estaba la respuesta de Pablo a los Gálatas, que estaban escuchando a tales hombres, informándoles con las palabras más fuertes, que estaba mencionándolo aquí, y le dice aquí: me asombra que tan pronto
me asombra que tan pronto abandonen a aquel que los llamó a la gracia de Cristo por un evangelio diferente que en realidad no es otro, solo que hay algunos que perturban y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo le predicara un evangelio contrario a lo que hemos predicado, como lo hemos dicho antes, también le repito ahora, si alguien le predicara un evangelio contrario a lo que recibieron, eso es un anátema. Entonces, un falso maestro, por definición, es cualquier persona que predica otro evangelio mediante el cual niega ciertas verdades bíblicas esenciales e innegociables. Las verdades como cuáles, como la deidad y la humanidad de Cristo, como la pecaminosidad y la perdición del hombre, como la santidad y la justicia de Dios que exigen un pago por el pecado, como la obra expiatoria del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos después de 3 días, y la doctrina de la justificación, que solo por la gracia mediante de él es como uno será salvo. Y si alguno niega una de estas verdades, es un maestro falso, y eso es lo que nos indicaría que ellos no son verdaderos. Y ahora, y aparte de definir lo que es un maestro falso, la Escritura también nos dice que son peligrosos y engañosos y nos advierte que nunca pongamos nosotros bajo la enseñanza de un falso maestro. Y es por eso que el objetivo de un falso maestro es desviar a las personas de las verdades de la palabra de Dios. Porque un maestro falso quiere desviar a una persona a que no sigue el evangelio y acabe en el mismo infierno. En el 2 de Corintios 11, del 6 al 19, Pablo dijo a los corintios que esos falsos maestros que influenciaban no solo eran engañosos y deshonestos, sino también eran siervos de Satanás, el epítome y el padre del engaño y la deshonestidad, y como tanto eran como él, al disfrazarse como siervos de justicia, cuando en realidad eran siervos de la injusticia satánica. Y por eso no nos sorprende que si nosotros vemos a sus siervos que parecen disfrazados como si fueran gente buena. Y ahora, lo que yo estoy compartiendo con usted es una probadita de lo que viene y lo que la Biblia dice acerca de los maestros falsos de la Biblia. Usted ve, los maestros falsos representan una amenaza grave para los verdaderos cristianos. Parte del lenguaje más duro de la Biblia está reservado para ellos. Las Escrituras simplemente dice que son embajadores de Satanás, y dice que John MacArthur en su comentario escribió lo siguiente: las Escrituras no respaldan la inclusividad, la tolerancia al error, ni la disposición a aceptar falsos a maestros en nombre de amor, la unidad que caracterizaban a la iglesia profesante de hoy. Por lo contrario, la Biblia, con un lenguaje vívido y contundente, denuncia a los falsos maestros con una letanía de expresiones gráficas. Se les llama ciegos que no saben nada, perros mudos que no saben ladrar, soñadores que se acuestan y aman dormir, necios dementes, imprudentes, traidores, lobos rapaces, guías de ciegos, hipócritas, necios, sepulcros blanqueados llenos de huesos, serpientes, generación de víboras, ladrones, salteadores, lobos rapaces, esclavos de sus propios apetitos, charlatanes que venden la palabra de Dios por falsos apóstoles, obreros fraudulentos, siervos de Satanás, propagadores de un evangelio diferente, obreros malvados, enemigos de la cruz, engreídos que no entienden nada, hombres de mentes depravadas, privados de la verdad, hombres que han extraviado de la verdad, cautivos del diablo, engañadores, impios, animales irracionales. Lenguaje bastante fuerte, pero así cuando usted escucha lo que dice las Escrituras de los falsos maestros, esta mañana, como le dije, llegamos al pasaje del Evangelio de Lucas, donde Jesús revela la verdad de la naturaleza de aquellos falsos maestros que se opusieron a él y a su ministerio, los fariseos. Esto es lo que leemos en Lucas 14, del 1 al 2. Yo iba a leer hasta el 11, pero solamente voy hasta el versículo 6, porque es lo que vamos a cubrir hoy. Sucedió que cuando entró a la casa de uno de los líderes de los fariseos el sábado para comer pan, lo estaban observando atentamente. Y ahí frente a él había un hombre que sufría hidropesia.
Jesús respondió y habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado o no? Pero guardaron silencio, y él los sujetó, los sanó y lo despidió. Y les dijo: ¿A quién de ustedes se les cae un hijo o un buey a un pozo y no lo saca inmediatamente en el sábado? Y no pudieron responderle a esto. Ahora, aunque estos versículos inician un nuevo capítulo en el Evangelio de Lucas, en algunos aspectos son una continuación de lo que Jesús había estado diciendo con respecto a lo que él dijo previamente a la gente que sería excluida de su reino. Déjeme que le recuerde lo que hablamos la semana pasada, cuando Jesús dejó muy claro en el capítulo 13 que muchos judíos que esperaban estar en el reino de Dios simplemente por ser miembros del pueblo del pacto de Israel no van a estar ahí. Eso lo dijo en el versículo 24 al 28. Y esto fue lo que el Señor dijo: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes están afuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él responderá y les dirá: no sé. Entonces comenzarán a decir: en tu presencia comimos y bebimos y nuestras plazas enseñaste. Y él os dirá: les digo que no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí será llanto y crujir de dientes cuando se vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean expulsados. Ahora bien, usted ve cómo Jesús se refiere a esos judíos que estaban tan seguros que se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino y disfrutarían la comida junto con ellos. Los hizo hacedores de maldad. Y luego, inmediatamente después de esos versículos, como vimos en el domingo pasado, Jesús, mientras ministraba en la región de Perea, fue abordado por unos hombres que pertenecían a la secta de los fariseos, quienes estaban tratando de persuadirlo de que huyera de la amenaza de Herodes de matarlo, dejando Perea y dirigiéndose al sur de la región de Judea, donde el sumo consejo judío, el Sanedrín, tenía jurisdicción, que querían encontrar una manera de condenarlo legalmente a muerte. Pero Jesús resistió, diciéndoles que no se dejaba intimidar por Herodes, que continuaría su obra de Perea según el plan de Dios, y que cuando llegara el momento oportuno iría a Jerusalén, donde sabía que lo matarían. Ahora, al comenzar el capítulo 14, Lucas nos narra un incidente en el que Jesús fue invitado a la casa de un importante fariseo junto con otros miembros de ese grupo religioso, lo cual pronto veremos. Vemos que en realidad esta junta era una trampa para atrapar a Jesús, que lo consideraban como una infracción en contra de la ley judía. Pero como no atraparon a Jesús, en cambio, él les dio la vuelta a la tortilla y los atrapó exponiéndolos porque eran falsos maestros y estaban llenos de orgullo pecaminoso. Y así pues la conexión entre el capítulo 13 y el versículo inicial del capítulo 14. En el capítulo 13, como ya lo hemos señalado, Jesús explica cómo estos judíos serán excluidos del reino, como se refirió, y les dijo malhechores. Pero aquí en el capítulo 14, el Señor revela cómo esos malhechores, al exponer la verdad sobre estos falsos maestros en cuanto a su verdadera naturaleza, cómo eran realmente y bajo esa fachada de rectitud. Y amigos, la razón por la que este pasaje de las Escrituras es tan importante es porque para nosotros no solo nos ayuda a ver cuán malvados son realmente los falsos maestros, para que entendamos por qué están excluidos del reino de Dios, sino que también sirve de un modo de contraste para enseñarnos como ciudadanos del reino. Debemos ver cómo estos maestros falsos y fariseos vemos nosotros. Yo no quiero comportarme como ellos. Yo veo su pecado por lo que es y yo quiero no tener esto en mi vida. Yo no quiero ser un fariseo como ellos. Yo no quiero vivir así. Así que
Este es algo muy de gran ayuda. Yo quiero ser opuesto a eso. Uno debería de pensar respecto a nuestra actitud. Así que la manera en que se desarrolla este pasaje es que mientras estaban invitados en una casa del fariseo, Jesús confronta a estos hombres y al hacerlo revela 3 características de cualquier falso maestro, y todo está relacionado al orgullo y la arrogancia pecaminoso. Entonces, si algún maestro que lee o escucha tiene alguna de estas características, usted quiere inmediatamente dejar de seguirlo. Asegúrese que su vida esté libre de esas características impias. Ahora, al comenzar el capítulo, Lucas nos presenta la escena y al hacerlo nos da la primera de las 3 características impias de los falsos maestros, que es todo lo que tenemos. No tenemos tiempo para todo, pero empecemos con la primera. Los falsos maestros, la número 1 es: los falsos maestros no están dispuestos a admitir que están equivocados. En el versículo 14:1 de Lucas dice: aconteció que un día de reposo entró a una casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, y ellos estaban observándolo atentamente. Ahora bien, Lucas comienza diciéndonos que en un lugar y en un tiempo determinado no especifica, pero bueno, es algo que probablemente es una región de Perea. Mientras que el Señor viajaba hacia Jerusalén, sucedió que Jesús fue invitado a comer a casa de uno de los líderes de los fariseos, lo que probablemente significa que este hombre era una persona, el principal de la sinagoga de la ciudad, o tal vez era un miembro del Sanedrín. Ahora, esto no era la primera vez que un fariseo invitaba a Jesús a comer, ni la primera vez que él aceptaba la invitación. Anteriormente, en el Evangelio de Lucas, hemos nosotros leído cómo Jesús fue invitado a cenar con un fariseo. Sin embargo, esta invitación era diferente, pues se trataba de una solicitud para cenar con este fariseo y sus invitados, que aparentemente también eran fariseos, para una especial e importante cena ese sábado, que era la comida principal de la semana. Y bien, acá hay algunas declaraciones en los relatos evangélicos del Nuevo Testamento que nos indican que algunos fariseos apoyaban a Jesús. La gran mayoría lo odiaba. Y lo odiaban porque porque Jesús continuaba atacándolos y denunciaba constantemente la distorsión del judaísmo del Antiguo Testamento y su flagrante hipocresía moralista, pretendiendo ser justos cuando ellos no lo eran. Usted ve el contexto histórico de los fariseos, se remota a su origen durante el periodo intermediario, en el cual es un periodo entre el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Y esto comienza con un grupo de hombres que se oponían a la influencia del paganismo griego en la cultura judía y querían que el pueblo judío volviera a la ley de Moisés. De hecho, su propio nombre, fariseo, parece provenir de una palabra hebrea que significa separar. Y eso es exactamente lo que eran ellos. Eran hombres que se apartaron de la influencia pagana porque el pueblo judío y se adhirieron estrictamente al Antiguo Testamento. Sin embargo, con el tiempo, los fariseos se convirtieron en una panda de legalistas religiosos, pues comenzaron a imponer tantas reglas y tradiciones rabínicas al pueblo judío que bajo el judaísmo y bajo su liderazgo se convirtió en una carga insoportable para el pueblo judío, ni para ellos mismos, porque ellos, en vez de admitir honestamente su incapacidad para cumplir todas estas restricciones religiosas impuestas por los hombres, en vez de aceptarlo, los fariseos se convirtieron en hipócritas descarados que fingían ser justos para impresionar a los demás. Al escribir sobre la hipocresía de los fariseos y su actitud hacia Jesús, R.C. Sproul dijo lo siguiente: su alegría consistía en exhibir su justicia y santidad, no ante Dios, sino ante los ojos de los hombres. Lo que ansiaban era un aplauso de los seres humanos. Era un ejercicio de hipocresía y pretensión, pues su justicia no era genuina. Nada expone lo falso como lo genuino,
Cuando Cristo llegó a su presencia, no lo soportaban. Su deseo abrumador de librarse de él y ejecutarlo, si eso era necesario. Y así es cuando Jesús apareció en la escena, viviendo delante de todos, incluso los fariseos, una vida perfecta, genuina, justicia. Mientras denunciaba la falsa justicia de los fariseos, ellos naturalmente lo odiaron, hasta el punto que estaban decididos a eliminarlo, tratando de encontrar alguna razón para acusarlo de blasfemia, con el fin de condenarlo a muerte. Le quiero recordar allá en Lucas 11, después de que Jesús pronunció una serie de juicios de ay sobre ellos y los acusó de los descendientes espirituales de aquellos que mataron a los profetas del Antiguo Testamento porque hablaban de la verdad de Dios. Lo que leímos en los versículos 53 y 54 del capítulo 11, cuando esto fue lo que ellos empezaron a ser muy hostiles y empezaron a cuestionar todo. Así que dijeron, cuando él salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a ser muy hostiles y interrogarlo diligentemente sobre muchas cosas, tramando contra él que sorprenderlo en alguna palabra que dijera. Así que ahora en el capítulo 14, mientras cenaban en la casa de un importante fariseo, es una de esas ocasiones que trataron de atrapar a Jesús. Y note lo que leemos al final del versículo 1. Lo observaban atentamente. La idea es de que lo escudriñaban, lo observaban con atención, pero no porque lo admiraban como un rabino respetado. No, estos hombres odiaban a Jesús, así que al observarlo atentamente, en realidad lo observaban con motivos siniestros, esperando una oportunidad para tenderle una trampa para derribarlo. En otras palabras, era como lo querían atrapar. Primero lo habían invitado a la casa de un fariseo. Era un montaje, así que ellos podían encontrar alguna cosa que él dijera para usarla en su contra. Y el plan era que Jesús se incriminara a sí mismo sanando a alguien en un sábado, lo cual se consideraba una violación de la ley de Dios y siendo digno de propia muerte. Y lo que prueba que esto es un montaje es incluso que proporcionaron a un hombre muy enfermo para que estuviera presente en esta comida del día del reposo, mientras el hombre que necesitaba sanación. Vemos en Lucas 14:2, y ahí delante de él estaba un hombre hidrópico. Oh, qué conveniente. Había un hombre en la casa de estos fariseos que sufría de lo que entonces se llamaba como hidropesia, pero ahora se llama edema, que es una afección grave en el cual el cuerpo acumula y retiene líquidos, causando una hinchazón terrible que afecta los riñones, los pulmones, el hígado, el corazón, o todos ellos. Ahora bien, el hecho de que este hombre con esta condición de hidropesia estuviera presente en la casa del fariseo ese día revelaba que se trataba de una trampa tendida para Jesús. Y esto se debe a que, de acuerdo a Levítico 15 del 1 al 3, cualquiera que tuviera una condición que obstruyera la eliminación de fluidos corporales era considerado impuro y contaminado ante Dios. Además, los rabinos de esa época de nuestro Señor creían que aquellos que tenían hidropesia estaban siendo castigados por Dios por su inmoralidad. Por lo tanto, en los ojos de estos líderes religiosos, los judíos de esa época, este hombre era impuro e inmoral y ningún fariseo lo había invitado, ni estaba permitido que un hombre que tuviera presente en su casa. Así que, obviamente, esto lo querían atrapar. Así que, como usted ve, este hombre fue traído y plantado por los fariseos como una trampa para Jesús, para que lo encontraran sanándolo milagrosamente de su condición. Y en su opinión, esa sería una violación de la ley del reposo. Pero antes de sanar a este hombre, el Señor les dio una vuelta a la mesa a ellos y les dijo, haciendo una pregunta. Y Jesús respondió hablando a los intérpretes de la ley y los fariseos, ¿es lícito sanar en el día del reposo o no? Sabiendo exactamente lo que estos hombres estaban tramando y por qué había sido invitado a esta casa, para que él pudiera sanar a este hombre, para que así lo pudieran acusar de quebrantar la ley
del sábado, Jesús no esperó que le preguntaran sobre eso. En lugar, lo hizo una pregunta a ellos acerca de esta acción. Lucas dice que no solo él preguntó, no solo a los fariseos, sino también a los intérpretes de la ley, que son los expertos legales de la ley del Antiguo Testamento. Y él les preguntó, ¿tú crees que esto es lícito, sanar en el día del reposo? Ahora, es importante que usted sepa que no hay nada en la ley de Moisés que prohíba que alguien sea curado en el día de reposo. No, eso no dice nada, porque imagínese, si eso fuera opuesto, Jesús nunca hubiera sanado a nadie ese día. Pero no, esto tenía que ver con la opinión predominante entre los rabinos de aquella época, que no permitían tratar a un enfermo en sábado a menos que esta persona estuviera en peligro de muerte ese mismo día. Es muy importante que entendamos lo que Jesús hacía. Ciertamente no hacía esta pregunta porque no supiera la respuesta. Él lo sabe todo. Él es Dios y Él es el que escribió la ley del Antiguo Testamento. Él sabía lo que ellos también estaban tratando de hacer cuando ellos tramaron esta situación. Así que Él los puso aquí a estos fariseos en una situación en la cual tenían que hablar. Así que los estaban poniendo en un dilema. Usted ve, si ellos hubieran dicho que sí, que se podría sanar a alguien en el día de descanso, entonces ellos estarían violando su propia interpretación del sábado. Pero no, ellos también les estaban pensando que le estarían motivando a Jesús a que sanara al hombre, y así su plan de atrapar a Jesús hubiera caído. Así que ellos pensaron que si ellos le dijeran que sí era lícito hacerlo, entonces ellos estaban en contra de sus propias creencias, y entonces no era lo que querían hacer. Ellos querían que Él fuera el que rompiera la ley. Pero en el otro lado, si ellos dicen no es lícito curar en el sábado, lo cual ellos estaban equivocados, porque en realidad es lo que ellos creían, pero estaría revelado que esto, nada más para que vea qué tan crueles eran ellos, tan inhumanos e indiferentes, porque este pobre hombre que estaba sufriendo, a ellos no les importaba, pero esto sería un problema porque los pondría en una mala posición ante los demás. Recuerden, los fariseos solo les importaba impresionar con su piedad. Quería que la gente los viera como hombres honestos, justos, que amaban a Dios y a la gente, pero no amaban a Dios y desde luego no amaban a la gente. Si rechazaban la sanación de este hombre, quedarían expuestos como lo que realmente son, crueles, despiadados y sin corazón, sin piedad. Y ahora, una vez que le hicieron esta pregunta a los fariseos, Jesús, vemos lo que dice en el principio del versículo 4. Guardaron silencio. Sí, se quedaron en silencio porque no sabían cómo lidiar con esta situación. Ellos trataban de atrapar a Jesús, pero no sabían ahora cómo responder. Y ahora, en que el texto simplemente dice que ellos se quedaron en silencio, estos hombres en este momento deberían de estar frustrados y enojados. Y así como lo dijo un maestro de la Biblia, en un silencio profundo. Y así que usted ve, él fue y Jesús, sin oír nada de ninguna objeción, sanó a este hombre. Así que tomándolo, lo sanó y lo despidió. Tal como lo había hecho en muchas ocasiones anteriores, sanó a este hombre, pero observe cómo es que el Señor lo curó. Dice que lo tomó en sus brazos y lo sanó. Lucas nos dice que Jesús tocó físicamente a este hombre al tomarlo en sus brazos. Ahora bien, no necesitaba sujetarlo, simplemente Él lo había abrazado, pero entienda esto, Él no necesitaba tocarlo, Él hubiera dicho una palabra y este hombre hubiera sido sanado. Pero el hecho de que Jesús físicamente tocó a este hombre, esto nos habla de la gran compasión de Jesús en contraste con la falta de piedad de los fariseos.
Así que los rabinos consideraban a este hombre impuro, contaminado e inmoral por padecer de hidropesia. Eso significaba que nadie lo debería de tocar físicamente por temor a contaminarse ellos mismos. Pero Jesús, ignorando a los rabinos de su época, impuso sus manos sobre este hombre para expresar su preocupación y amor por él, y luego lo sanó. El exceso del líquido de su cuerpo se disolvió de inmediato, sus órganos volvieron a la normalidad y la hinchazón desapareció por completo y luego leemos cómo él completamente estaba sanado y luego Jesús lo despidió sin duda porque sabía que este hombre quería contarle a su familia y amigos que había sido sanado. Ahora bien, los fariseos que le habían tendido esta trampa a Jesús debieron pensar que a pesar de la difícil pregunta que Jesús les planteó sobre la legalidad de esta acción y que no podían ellos responder, su plan en realidad había tenido éxito porque Jesús había exactamente hecho lo que ellos querían que él hiciera. Él sanó a este hombre en el día de descanso y ahora dijeron, ya rompió la ley, lo hemos atrapado. Y lo pudieron acusar, pero Jesús les hizo otra pregunta antes de que acabaran con esa idea. Y les dijo en el versículo 5, ¿cuál de vosotros se le cae un hijo o un buey en un pozo y no lo sacan inmediatamente, aun siendo el día de reposo? Sabiendo que ni el Antiguo Testamento ni las restricciones sabáticas de sus rabinos prohibían rescatar a un hijo o a un animal de la finca si se caía en un pozo en un día de descanso, Jesús preguntó lo obvio. ¿Quién de ustedes no sacaría inmediatamente a su hijo o a su animal de un pozo si cayera en un día de descanso? Por supuesto, la respuesta es ninguno, porque por amor a un hijo, todo padre lo sacaría desde el pozo, aun cuando era el día de reposo. Y por la preocupación por el dinero que costaba reemplazar a un animal de una granja, el hombre sacaría a su animal de un pozo si hubiera caído en el día de descanso. Así que el propósito del Señor al hacer esta pregunta era mostrarles a todos los hombres su evidente hipocresía. Porque ellos decían que no se debía de trabajar en el sábado, pero ayudar a alguien en el sábado se sentían que era mejor para ellos, pero el Señor quería que ellos sintieran vergüenza por la dureza de su corazón, la falta de compasión. Sabía que aunque querían que sanara a este hombre el sábado para acusarlo de violar su interpretación de la ley sabática, en realidad no creían que fuera correcto que sanara el sábado. Así que lo que el Señor está simplemente exponiendo con los hombres hipócritas, despiadados, insensibles que eran ellos, es la esencia de que diciéndoles que no les importaba pues ese pobre hombre que sufriera y las dificultades que él tenía por ese fluido en su cuerpo. Claro, aquí está. Usted ve cómo Jesús triunfó en contra de estos hombres, de estos fariseos malvados. Y últimamente los venció. Pero ¿cuál era la respuesta de ellos cuando él hizo esta pregunta? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Bueno, Lucas nos dice en el versículo 6, dice, ellos no pudieron contestarle a esto. Y esta es la segunda vez que Jesús les hizo esta pregunta y la segunda vez que no tienen respuesta. Sin embargo, la primera vez que no le respondieron porque se sentían atrapados y no sabían cómo responderle, esta vez, sin embargo, parece que no le respondieron porque no es esto. Hacer algo de esto sería admitir que Jesús tenía la razón, porque al contestarle tendría que ser que admitían que Jesús tenía la razón y ellos estaban equivocados. Ellos tenían que admitir que eran hipócritas y desalmados. Ellos no estaban dispuestos a hacer eso. No estaban dispuestos a admitir la verdad sobre sí mismos, porque los fariseos, note esto, como todos los falsos maestros ante ellos y todos los falsos maestros después de ellos, eran hombres orgullosos, y una de las evidencias de ser orgulloso y arrogante es pensar que siempre tienes la razón. De modo que nunca admites haber hecho algo malo, que tu actitud moralista no te lo permitiría.
el humillarte y admitir con alguien que sabe más que tú. Los fariseos pensaron que estaban preparando a Jesús para una caída, pero Él le dio la vuelta a ellos y les puso para prepararlos para su propia caída y los expuso como eran realmente. Por el amor a sí mismo, Él quería que reconocieran su pecado, se arrepintieran y vinieran a Él para recibir salvación. Esto es evangelizar en la hora de almuerzo por Jesús. En este caso, como lo estamos pensando, sí es un poquito el tratar de interpretar el silencio de los fariseos. Nosotros podemos entender, si usted lee el resto de este pasaje, se va a dar cuenta lo que hizo Jesús, que dentro de su malvado orgullo de los fariseos, todo lo que dicen de ellos, dijo, todo aquello que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y vemos en eso que cualquier persona que se comporta de ese modo va a ser recíproca su actitud. Él está lidiando con ellos acerca de su orgullo y su pecaminosidad. Y ellos no aceptan que estaban equivocados. Este es el tema del pasaje. Así que solo tiene sentido que al negarse a contestarle al Señor acerca de cómo sanar a este hombre, Jesús viene y expone a los fariseos por lo que son pecadores y orgullosos. Y eso es lo que está en el alma de ellos. Y como usted lo puede recordar, los fariseos son gente que se creía que era muy buena. Así que le quiero leer más versículos, pero no vamos a tener tiempo. Así que nosotros vamos a ver, dice, ten cuidado de la justicia delante de los hombres, para muchos de ellos, que de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Así que cuando le den a los pobres, no toquen la trompeta para que la gente lo sepa. Y usted va a ver, estos hombres querían hacer que los consideraran justos, que realmente la gente supiera sus acciones, pero que creyeran que eran moralmente superiores y que todos los demás, a quienes los menosprecian. Eso se quedó como una parábola que Jesús contó a Lucas 18. Y esto vemos en el versículo 9. Y también contó esta parábola a algunas personas que confiaban en sí mismas como justas y miraban a las demás con desprecio. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba: gracias, Dios, que yo no soy como otra gente, que yo no soy adúltero, pecador, injusto. Es más, yo no soy como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, pago mi diezmo de todo lo que gano. Y el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, un pecador. Le dijo: este hombre regresó a mi casa justificado antes que el otro, porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo ejemplificaba el espíritu y la actitud de toda secta religiosa que creía que eran mejores que los demás. Ellos pensaron que eran mejor que los otros, y simplemente porque eran muy estrictos a sus rituales religiosos que se imponían ellos mismos. Ahora escuche atentamente: aquellos cuyas vidas están caracterizadas por el orgullo y se niegan a admitir que alguna vez han estado equivocados, revelan que no son regenerados y que están perdidos. Porque cuando Dios regenera a alguien, se transforma su carácter, lo transforma de un sabelotodo orgulloso a un individuo humilde y enseñable. Y así nos cambia, nos hace humildes. Jesús habló de esto mismo en Mateo 18, comenzando en el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: cierto digo que si no volvéis y se convierte como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Jesús dijo que para convertirse uno, para volverse al Señor, uno tiene que ser como un niño humilde, que reconoce y que sabe que no sabe mucho, que entiende que no sabe mucho, pero que puede ser enseñable, es humilde y aprende de los demás.
Los falsos maestros son todo lo contrario, no escuchan a los demás, no se dejan enseñar. En su arrogancia se creen más inteligentes que los demás y han comprendido la verdad de que todos deben escucharlos por su autoridad suprema. Entonces creen que todo mundo los tienen que escuchar porque ellos saben la verdad. Al final de Judas declara en el versículo 8 en su epístola, esto es lo que dijo Judas. Sin embargo, de la misma manera, estos hombres también soñando contaminaban la carne y rechazaban la autoridad y blasfemaban las majestades angélicas. Judas dice que los falsos maestros rechazaron cualquier autoridad sobre ellos, especialmente la de las Escrituras, la de Jesucristo. De hecho, nótese, son tan arrogantes que Judas dice que incluso dañarían a los ángeles. Incluso ellos criticaban a los ángeles creyendo saber más que ellos. Escuche, la razón por la que los falsos maestros serán como los fariseos, serán excluidos del reino de Dios, es porque son personas malvadas que nunca se arrepintieron de su pecado. ¿Y por qué se arrepentirían? Cuando ellos creen que no tienen ninguna razón para arrepentirse. Es como aquel fariseo de la parábola del Señor creyó que era suficientemente justo porque él había hecho todas estas obras religiosas. Este es como este hombre pensaba. En contraste del hombre que era un recaudador de impuestos que dijo, Señor mío, ten piedad de mí, un pecador. Y aquí es donde vemos cómo él humildemente se entregó y se humilló. Y los falsos maestros de la Biblia nunca se van a aceptar su error. ¿Y por qué los maestros falsos deben de ser excluidos de entrar al reino? Porque ellos manifiestan su tan malvados que son de acuerdo a su arrogancia y su orgullo. Ellos no se pueden arrepentir de su pecado porque ellos creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Y escúcheme con atención, un maestro que es falso están caracterizados por su orgullo, y todos los que somos verdaderos creyentes debemos de hacer todo lo que está en nuestras vidas para asegurarnos de no ser orgullosos ni arrogantes, sino más bien humildes, sin pensar que nunca lo sabemos todo o que somos moralmente superiores a otras personas. Tristemente, los creyentes a veces se dejan llevar por su orgullo y como resultado caen en el pecado. Ellos creen ser mejores que los demás, creen que son mejores que los otros. Esto es bastante común en unas nuevas iglesias. Hay gente que entiende la palabra del Señor y la entiende, y hay otros creyentes que no la entienden y no entienden la soberanía del Señor y diferentes verdades. Así que simplemente cuando la gente que es orgullosa siempre cree que está bien, cree que es mejor que los otros. En su libro Pecado Respetable, si usted nunca lo ha leído, yo se lo recomiendo. Es de Jerry Bridges. Escribió lo siguiente: hoy en día es muy fácil caer en el pecado de la superioridad moral y autocomplacencia. Cuando la sociedad en su conjunto comete o tolera abiertamente pecados tan flagrantes como la inmoralidad, el divorcio fácil, la homosexualidad, el aborto, la embriaguez, el consumo de drogas, la avaricia y otros pecados flagrantes y escandalosos, como no cometemos estos pecados, tendemos a sentirnos moralmente superiores y a mirar a ciertos con desdén o desprecio. No, esos pecados que se han mencionado no es que no sean graves o que estén desgarrando el tejido moral de la sociedad. De hecho, son graves, pero el pecado en el que nosotros mismos caemos es en la autocomplacencia moral, consiguiente del espíritu de desprecio hacia quienes los practican. La verdad es de que cuando nosotros menospreciamos a otros que se comportan de una manera y los despreciamos porque pensamos que estamos encima de ellos, porque creemos que somos mejores que ellos, revela el fariseo que hay en nosotros, porque eso es exactamente lo que hacían los fariseos. Ahora, ¿cómo usted puede proteger su corazón de ese orgullo? Solo hay una manera de hacerlo. Es reconociendo la gracia de Dios en nuestra vida.
La manera de combatir el orgullo y aferrarnos a la humildad es reconociendo todo lo que tenemos, todo lo que somos, y nuestra relación con Cristo se atribuye a la gracia de Dios en nuestra vida. Y si no fuera por la gracia de Dios que prevaleció en nuestras vidas, salvándonos cuando estábamos muertos en nuestros pecados, seríamos tan moralmente corruptos y malvados como aquellos a los que solemos menospreciar. Y para reconocer la gracia de Dios en su vida, el apóstol Pablo mantuvo su humildad. Mire lo que él dijo en el 1 de Corintios 15 al 9 y el 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy yo, Pablo. Pablo sabía lo pecador que era él, y él sabía cómo había pecado contra Dios al perseguir a su iglesia, aquellos por los que Cristo murió. Y así todo lo que era él, un creyente en Cristo, era por la gracia de Dios en su vida. Fue el gran evangelista D.L. Moody quien dijo que cuando vio a un hombre borracho tirado en una acera en Chicago, dijo: salvo por la gracia de Dios, aquí yace D.L. Moody. Yo creo que todos podemos decir eso, amigos. Eso también es cierto para cada uno de nosotros. Tenemos que ser humildes porque todos tenemos la pelea contra la tentación y pensar que somos mejores a los demás, que siempre tenemos la razón o que sabemos todo lo que sabemos más que aquellos. Cuando reconocemos que es por la gracia de Dios en nuestra vida, como lo expresó el apóstol Pablo en el 1 de Corintios 4:7. ¿Quién te considera superior? Déjenme tomar un momento. Los corintios se creían superiores, ¿ok? Así que Pablo les dice a ellos en ese momento: Corintios, ¿quién te considera superior? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿qué tienes? ¿Qué tengo yo que no he recibido? Nada, nada. Y Pablo le dijo: y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Cómo podemos ser superiores a los demás cuando todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestras habilidades, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro carácter transformado y todo lo demás que poseemos, no nos los ha dado Dios? ¿Cómo podemos presumir y jactarnos si fue el mismo Dios que nos los dio? No hay espacio para jactancia orgullosa cuando todo lo que tenemos ha sido dado a nosotros por el mismo Dios. Así que los fariseos, como todos los falsos maestros, eran malvados, rechazando a Cristo y el mensaje de la salvación que él ofrecía, y por eso fueron excluidos de su reino. Y lo mismo ocurre con todo aquel que se niega a arrepentirse de su pecado. Y qué tan trágico que después de escuchar la enseñanza bíblica que lo guió hacia Cristo una y otra vez, semana tras semana, y usted se niega a humillarse, a confiar en Él para su salvación, para que así, en lugar de que usted se fuera al paraíso, usted se va a ir al infierno. Nada sería más trágico que eso. Tendría que ser de ese modo, por una de las razones por las que Jesús expuso el pecado de los fariseos para mostrarles su necesidad de Cristo. Y si lo hizo él así, al mostrarle que usted es igual que un fariseo, pensando que si siempre tiene la razón y nunca admite que se ha equivocado, es porque si el Señor le ha enseñado eso, es porque el Señor lo ama y Él quiere que usted responda y se arrepienta de su actitud. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores acerca de la salvación, por favor véanos al final del servicio. Padre, te agradecemos por estos versículos que son breves, pero tan poderosos. Señor, venimos aquí, venimos a tu presencia y escuchamos y leemos lo que tú dices. Cómo nosotros estamos agradecidos de que nos incluís en tu palabra, de que por medio de ti podamos presentar a Jesús en nuestra alma. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos comportamos como que somos mejores que otros cristianos.
y que hasta los no cristianos, que somos mejores. Pero no, Señor, nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. Todo lo que tenemos nos los has dado tú. Y Señor, yo te pido porque nos des la convicción de la gente que nunca ha confiado en el Señor y que cualquier persona que crea que sepa más, que es más inteligente que otros y que creen que otras personas son equivocados, pero no ellos, que tú nos puedas enseñar y que los traigas de rodillas a la cruz. Y la gente que tiene la dificultad con el pecado, que vengan ellos al pie de la cruz y que se den cuenta que nosotros no somos nada y que dice, como el colector de impuestos que dijo, Señor, ten piedad de mí. Y que las verdades de tus palabras se queden profundas en nuestro corazón y nos cambien. Ayúdanos y que cualquier persona que está aquí que cambie. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.